Muy buenos días, ¿cómo están? Con todos mis hermanos, hermanas, amigos, amigas. Damos gracias a Dios. Estamos en este congreso misionero, este fin de semana. Eh, Dios está hablándonos de una forma muy especial, avivando nuestro corazón. Recuerden el lema que tenemos, misiones. Con más convicción, misiones. Exacto, nuestra razón de ser. Tenemos que tener esa convicción, ¿no? Y cada año tenemos una conferencia misionera para poder reavivar y tener esta convicción siempre, ¿no? De lo que es las misiones. Y esta noche estamos con nuestro congreso misionero, que es el sexto, ¿no? Misiones hacia todo el mundo. Y está siendo basado en el libro de Jonás. Y hoy vamos a continuar con los temas que se está teniendo en el Congreso y hoy día vamos a ver uno de estos temas de Jonás. Pero antes de continuar, entonces permítame orar, pedir la dirección de nuestro Dios en esta mañana. Padre, oh Señor, gracias te damos en esta mañana por lo que tú tienes a través de tu palabra para cada uno de nosotros. Señor, háblanos, guíanos, que podamos, Señor, ser movidos por tu palabra, movidos a ser siempre obedientes hacia ti. Señor, gracias porque tú nos das una nueva oportunidad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Déjame hacerte una pregunta. ¿Nos cuesta a los seres humanos dar una segunda oportunidad? ¿Te cuesta dar una segunda oportunidad cuando alguien te ha fallado? ¿Sí o no? ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta. No es fácil que nosotros podamos dar una oportunidad, otra segunda oportunidad a quien nos ha fallado. Los seres humanos nos cuesta dar esa segunda oportunidad hasta alguien que nos haya hecho mal. ¿Qué le decimos? ¿Contigo? Ni más. Decimos, con esta persona ni más vuelvo a trabajar. Mire, ya trabajé contigo una vez, me has desaccionado. Ni más contigo vuelvo a trabajar. O decimos, con esta nunca más vuelvo a trabajar, o con esta persona jamás, ya me falló una, no le voy a dar otra segunda oportunidad. No le voy a permitir una segunda vez que me lo haga. ¿Le decimos así o no? Es nuestra naturaleza, nos cuesta que darle oportunidad a quien nos ha fallado. Y más si es una persona más cercana, una persona de tu círculo familiar que te haya fallado. Peor, a esa persona dices, pero si esta persona tenía que ser, ¿por qué? No le doy otra oportunidad. No somos dados a dar esa segunda oportunidad si alguien nos falló. Miren, hasta el apóstol Pablo, uno de los grandes siervos de Dios, uno de los grandes misioneros, tampoco no estuvo dispuesto a dar una segunda oportunidad. A Juan Marcos, por ejemplo, está para dar un segundo viaje misionero, pero Pablo no quería darle otra oportunidad porque en el primero lo habían abandonado. Mire, ahí está registrado en Hechos 15:37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Miren, la obra, el servicio a Dios no es fácil, pues, ¿no? Entonces, este Juan Marco, algo pasó que desistió, declinó, abandonó, dejó solos el grupo misioneros, ¿no? Pablo, Bernabé y estaba él, Juan Marcos, dejó, en Panfilia dice, los abandonó, dejó la obra. Entonces, ahora, en este segundo viaje que iba a emprender Pablo, Bernabé, llevémoslo, dice, no, nos defraudó, nos abandonó, no lo llevo, no lo llevamos. Pablo, ¿qué hizo? Bajó el dedo, ¿no? O sea,
No, lo tachó, lo desechó. Dijo, no, no es. Es parte de nuestra naturaleza. Eso le pasó a Pablo. Pero vemos que más adelante el apóstol Pablo admite su error y reconoce el verdadero valor de Juan Marcos. Incluso le pide ayuda. Miren, según Timoteo 4:11, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Incluso pedía que él ahora venga y le dice, me es útil para el ministerio. O sea, Dios trabajó con Juan Marcos, usó otra persona para que fuera restaurado, para que continúe, y luego reconoció Pablo que era una persona que sí merecía y que sí era útil para el ministerio. Miren, a veces nos equivocamos y no queremos dar una segunda oportunidad. Entonces, Dios usó a Juan Marcos porque alguien le dio una oportunidad. Pero a veces no nos cuesta a nosotros como seres humanos dar esa oportunidad. Pero la buena noticia es que nuestro Dios es un Dios que sí sabe dar una segunda oportunidad. Esa es la buena noticia. Dios está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Los seres humanos no dan, les cuesta, es difícil, pero Dios sí está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Los hombres no lo sabemos dar, pero Dios sí. Y lo vemos en la vida de Jonás y lo podemos ver también en nosotros. Dios dándonos esa segunda oportunidad. Veamos, miren, cómo pasó, qué sucedió en Jonás, y lo mismo puede hacerlo Dios en nosotros. Dios nos da una nueva oportunidad, ofrece esa oportunidad. Miren, lo vemos allí, verso 1 del capítulo 3 del que ya se leyó. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás era un profeta llamado por Dios. Un poquito que vamos a recopilar lo que se ha tocado estas noches. ¿Recuerdan? Jonás es llamado por Dios a que vaya al pueblo de Nínive. Nínive era la capital de los asirios, que eran enemigos de los judíos. Hubo varias veces guerra, enfrentamientos, y eran malvados, eran sanguinarios. Ellos mataban, pero no, antes de matar a los prisioneros, a los que capturaban, los hacían sufrir, los ponían cortes, hacían muchas cosas perversas, malos, incluso así que estaban sangrando, los colgaban en los árboles y que se mueran allí desangrando. Así hacían los de Nínive. Entonces, ese pueblo tenía que ir a predicar. Jonás, aparte de que eran hombres sanguinarios, él no quería que Dios les perdone, porque ellos decían, estos merecen morir por toda la maldad que ellos hacen. Así como cuando tú tienes noticias, ves en las noticias personas, sicarios, tanto que matan, violadores. ¿Tú qué quieres? ¿Que Dios les perdone? ¿O qué dices? Porque ojalá no lo hayan matado, ¿no? O lo metan a la cárcel, ¿no? Decimos eso, ¿no? Ya igual, ¿no? Tenía ese sentimiento Jonás, aparte que era un pueblo enemigo. Entonces, no quería que ellos puedan ser perdonados. Por eso no quería llevar el mensaje. ¿Qué hizo? En vez de ir a Nínive, ¿a dónde se fue? Tarsis, a otro lugar, a otro extremo, totalmente contrario. A Nínive tenía que ir caminando. Él, en vez de eso, pescó un barco y se fue lejos, para otro lado. Entonces, Jonás no fue obediente, desobedeció al llamado de Dios, al mandato de Dios, no lo hizo. Consecuencia de su desobediencia, Dios
lo disciplina. ¿Cómo lo disciplina? ¿No? Estando en el barco, hace que haya una tormenta, luego los pasajeros estaban peligrando de muerte, luego se dieron cuenta que el culpable era Jonás. Entonces, él mismo dice, bótenme al mar. Ya. Pero en el mar, Dios provee de un gran pez, en el cual lo traga. Pero en su poder Dios hace que no muera dentro del pez. ¿Que estuviera cuántos días? 3 días. ¿Te imaginas? Ahí no había luz. ¿Cómo estaría, no, Jonás? La situación en la cual se encontraba. Él ya quería morir, ya quería nada. Pero ahí. Y a los 3 días Dios hace que el pez lo arroje, lo bote por la playa. Entonces, esa es la situación previa. Y aquí entonces encontramos ahora a Jonás, que había desobedecido esa orden divina de ir a Nínive, una ciudad malvada, para predicarles un mensaje de juicio. En cambio, Jonás entonces huyó buscando escapar de la voluntad de Dios, pero Dios en su infinita misericordia lo rescató de las profundidades del mar y le dio una segunda oportunidad. Miren, yo me convertí a los 20 años y en ese mismo año que me convertí, llevé mi curso de bautismo, me bauticé y justamente alrededor de ese año hubo un congreso. Yo soy de la ciudad de Arequipa, mi esposa también, ahí nos conocimos. Allí en esta ciudad es donde yo empecé a congregarme, donde mis primeros años de la vida cristiana, entonces, y donde servirle al Señor. Justamente hubo un congreso de jóvenes a nivel nacional, de líderes que hubo allí, un colegio militar, pero por alguna razón el cierre era en la iglesia, ¿no? Con la congregación. Yo estuve ahí y entonces hubo un llamado al servicio y Dios me llamó. Yo sentí el llamado a servirle al Señor a tiempo completo, a servirle, ¿no? Un llamado. Y acepté ese llamado. Entonces, eso pasó ya hace más de 36 años, ¿no? Entonces, luego de eso, bueno, yo seguí sirviendo, avanzando, el Señor me seguía usando, obrando. Pasaron 20 años más para que Dios me dijera, ya es tiempo que me sirvas ahora a tiempo completo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Accedí? ¿Qué dicen? No accedí a ese instante, me rehuía. Señor, ya tengo una profesión, tengo un trabajo como profesional, me va muy bien, estoy sirviendo en la iglesia, estás bendiciendo el ministerio que tengo, ya con mi esposa, estamos haciendo varias cosas. Entonces me rehusaba, no creo que es el tiempo, Señor, más adelante será. Entonces no estaba siendo obediente al tiempo, a lo que Dios me estaba diciendo que ya. Bueno, me tuvo que hacer que en el trabajo que en ese entonces tenía, ya se venció el contrato y no renovar. Entonces, pero yo estaba haciendo bien, bueno, para mí era difícil, ¿por qué me estaba haciendo renunciar de este trabajo que estaba todo bien? Entonces, ¿por qué? Porque Dios tenía otro propósito. Me dice, hasta aquí ya te bendecí en este lugar, tengo para ti otros propósitos. Y era justamente para que le sirviera a tiempo completo. Entonces, pero ahí Dios tuvo que obrar en mí y fue en un retiro en el cual justamente se tocó el tema de Jonás, ¿no? En el de poder ser obediente al llamado que Dios tiene. Y ahí me reafirmó. Entonces el llamado que tuve, ya hace, cuando tenía 20 años. Entonces, Señor, yo no soy quien. Tú quieres que haga tu voluntad.
renuncio a todo lo que tenía, ¿no? Mi profesión, a lo que tú me has dicho, todo para servirte. Tú me estás llamando, quiero ser obediente. Y entonces lo hice. Y bueno, ya son 16 años en la labor pastoral en la cual ya estoy, ¿no? Pastor reconocido, y ya 16 años entonces, y continuando, ¿no? Haciendo la obra del Señor. Entonces, pero así pasa situaciones en nuestra vida, que Dios te está mostrando algo específico en tu vida. Entonces, y nosotros tenemos que ser obedientes, pero a veces somos como Jonás, no obedecemos. Es interesante, entonces, mis hermanos, cuando Dios nos disciplina, nos habla por medio de tormentas, pero cuando nos quiere dar una segunda oportunidad, nos habla directamente con su palabra. Mi hermano, no permitas que solo que por ser desobediente Dios te tenga que disciplinar. Y a veces nos va a tener que disciplinar. No conozco hermanos que a veces están en mal camino haciendo cosas y Dios le dice, ven a servirte, pero a veces no lo hace. Dejan congregarse más bien y ya no asistir a sus reuniones y se dedican más al trabajo y a veces Dios les da su disciplina, su chiquita, como se dice, ¿no? Y luego dice el hermano, ya entendí, dice, ¿no? Y que Dios me está dando una oportunidad para servirle. Vienen, comienzan, luego pasa un tiempito, otra vez. Dios es misericordioso. No sé cuántas veces te pueda dar oportunidades. De que te va a dar una segunda, te da. Pero puede ser que ya no sea, te dé otra. Miren, pero algo que es importante es que no solo con las circunstancias Dios nos da una nueva oportunidad, es a través de su palabra. Dios va a usar las circunstancias para que tú te acerques y busques a Dios. Y ahí es donde te va a hablar con su palabra. Dice ahí, verso 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. La palabra. En ese caso, cuando yo estaba para que pueda servir bueno, la primera vez que hubo un llamado, hubo un texto ahí en Isaías, el llamado Isaías, es lo que a mí me habló para el llamado a servirle, ¿no? Pero luego para a tiempo completo, de Jonás, justamente, a que pueda yo, su palabra, me tocó mi corazón, y entonces a cumplir su palabra. Es importante ser guiado por su palabra. Entonces, Jonás está siendo confrontado por la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Ahora, recalca este verso, el capítulo 3, por segunda vez, porque ¿cuándo fue la primera vez? Justamente al inicio del libro de Jonás, capítulo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ya ahí está el mandato, el llamado. Pero ya vimos, ante ese primer llamado, Jonás desobedeció. Y Dios tuvo que disciplinarlo, corregirlo, hasta que otra vez estaba allí en el desierto, bueno, en la playa, y Dios ahora le dice, por segunda vez, le da una nueva oportunidad. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Nuestro Dios es un Dios de amor, de gracia, misericordia, como dice el texto, por segunda vez. Dios disciplinó a Jonás, pero también lo restauró. Dios restaura y Dios quiere restaurar tu vida. No sé cuál sea tu condición en la cual tú te encuentres ahora. No sé qué estarás pasando, pero quizás decidiste seguir a Cristo, pero en el camino algo te ha apartado. Te apartaste de los caminos del Señor. El Señor te llamó a servirle, pero tú le has rehuido y no has querido servirle.
Dios te llama a discipular y no has querido discipular, a evangelizar y no has querido evangelizar. Te ha movido que estés en un ministerio, que estés en una red, que estés en una área de servicio en la iglesia, hacerlo, pero no has querido ser obediente. Dios te ha llamado a que le des buen testimonio en tu centro laboral, pero has permitido el pecado en tu vida y no estás dando un testimonio y más bien estás haciendo lo contrario. En vez que la gente se acerque a Dios, estás haciendo que la gente se aleje de Dios. Estás en desobediencia. Dios de repente incluso te está haciendo pasar situaciones adversas o situaciones en las cuales te está llamando la atención, te está disciplinando. Dios es un Dios de segunda oportunidades. Lo hizo con Pedro. ¿Te acuerdas de Pedro? Dice, yo no te negaré. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Lo negó. ¿Una vez? 3 veces, ¿no? Ahí está, miren, Mateo 26:70. Pedro negó al mismo Señor Jesús ante la criada diciendo, no sé lo que dices. Por segunda vez lo negó diciendo, no conozco a ese hombre. Por tercera vez lo negó maldiciendo y jurando, no conozco a ese hombre. Nadie está libre. Después que escuchó el gallo, ¿qué hizo Pedro? Se arrepintió. Lloró amargamente, como dice Mateo 26:77. Saliendo fuera, lloró amargamente. Se arrepintió. Se dio cuenta de su desobediencia. Se dio cuenta que le falló a Dios. Si hubiéramos sido nosotros, nunca más le hubiéramos confiado en Pedro. No le hubiéramos desechado, nunca le hubiéramos dicho, este hombre no se le puede confiar. No es confiable. Pero Cristo no hizo eso. Nuestro Dios es un Dios de segunda oportunidades. El Evangelio de Juan registra cómo Cristo restaura a Pedro y le da una nueva oportunidad. Allí en Juan 21:17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijeran la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cuando lo llamó, le dijo, serás pescador de hombres. Ya diciendo lo que iba a hacer, que iba a ser usado por Dios para ir a la gente, a hablarles, a predicar el evangelio, a que iba a ser la obra que Dios le estaba encomendando. Pero sabemos que le falló. Jesús no lo desechó. No le bajó el dedo. Dijo, ya no, con él nada. Le dio una nueva oportunidad y lo restauró. Le mostró del amor de que Jesús estaba con él. ¿Y qué le dijo? Apacienta mis ovejas. O sea, vuelve a la misión a la cual te he encomendado. Guía, apacienta mis ovejas. Dios le dio una nueva oportunidad. De igual forma, a Jonás, Dios lo estaba restaurando a su ministerio, al llamado a la cual él fue llamado. Jonás tenía que obedecer, ya no huir de la presencia de Dios. Esta vez le dice de nuevo, le repite, no, levántate y ve a Nínive, pregona, habla lo que te he dicho, de nuevo. Entonces, en esta ocasión, Jonás obedece. No estaba siendo guiado por sí mismo, sino ahora a obedecer a Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios vuelve entonces su llamado misionero. Y vemos acá el Dios de amor obrando en sí. Dios es un Dios de amor, compasivo, a pesar de nuestras fallas y a pesar de nuestra desobediencia. Él siempre está dispuesto
a extender su mano, a darnos nueva oportunidad para poderlo seguir y cumplir nuestra misión. Dios quiere que podamos nosotros cumplir la misión a la cual nos ha llamado. No quiere que seamos desobedientes. Dios nos da una oportunidad. ¿Y qué debemos hacer con esa oportunidad? Aprovecharla. Y ese es el segundo punto. No desaprovechemos las oportunidades que Dios nos da. No hay que desaprovechar la oportunidad que Dios nos da. ¿Qué dice el verso 3? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande, en extremo, de 3 días de camino. Y sigue el texto. Entonces, vemos que no desaprovechó la oportunidad dada por Dios. Él no tomó a la ligera. Aprovechó esta segunda oportunidad que Dios le estaba dando. Y comenzó a predicarles. ¿Y qué pasó? El pueblo de Nínive creyó, se arrepintió. No hubo juicio. Desde el rey y todos, ¿no? Se arrepintieron. Jonás tomó la decisión de obedecer al llamado de la misión de Dios. Dios es paciente, Dios es perdonador. Pero ¿qué requiere? Cuando Dios nos corrige, lo que hizo con Jonás, lo corrigió. ¿Qué quería? Que él sea obediente. Miren, algo que es importante aquí, en uno de los puntos centrales es la obediencia. Dios lo llamó a cumplir una misión. Dios le llamó a que le sirviera. Dios le llamó a cumplir sus propósitos. Jonás desobedeció. Dios lo disciplinó y ahora le daba una segunda oportunidad. Esta segunda oportunidad tenía que ver con que ahora Jonás obedeciera, que cumpliera el mandato. Es importante. Por ejemplo, cuando nosotros como padres corregimos, disciplinamos, ¿qué es lo que tenemos que lograr en los hijos? La corrección no es simplemente castigar, sino que debemos lograr que entienda la lección y al final sea obediente. Y a veces de repente hizo algo lo cual tú castigaste y dejas que lo siga haciendo. De repente le dijiste que lavara los platos, no lo hizo, lo castigaste, pero al final tú lo haces. ¿Lograste ese objetivo? No. La disciplina es lograr que sea obediente, que cambie de actitud, que cambie. Entonces, Dios nos disciplina para corregirnos, porque nos ama y sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos disciplina, es para que nosotros cambiemos para bien, para ser de bendición. Y por eso la exhortación de Samuel, por ejemplo, a Saúl, que está ahí en 1 Samuel 15, 22, dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miren, tú puedes estar haciendo cosas para Dios, pero no ser agradables para Dios. Puedes estar haciendo sacrificios, puedes estar haciendo cosas para Dios, aún de repente sirviendo a Dios, pero con mala gana, sirviendo solamente porque tienes que cumplir, porque tienes ¿qué pensarán los demás? Más para los hombres que a Dios. Y eso no le agrada a Dios. Quiere que lo hagas por obediencia a Él. Y esa obediencia tiene que ir por amor, ¿no?, al Señor. Obediencia. Por eso dice: ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y es más,
no permitir el pecado en tu vida. El pecado es la desobediencia. Dios no quiere eso. Quiere que seamos obedientes. Y vemos que Jonás fue obediente. Miren, primero, hay que levantarse de donde nos hemos estancado. Dios nos llama y dice, levántate, le dijo, ¿no? ¿Y qué hizo Jonás? Verso 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Se levantó y fue, ¿no?, a esta ciudad. Cuando Dios nos da una nueva oportunidad, Él quiere que nos levantemos del lugar que nos hemos quedado estancados. No quiere que te quedes allí, estancado. Hay momentos en la vida cristiana que a veces nos estancamos, no avanzamos espiritualmente. Incluso algunos como que se sienten en un desierto, que no hay nada. A veces incluso algunos ya no hay sentido en la vida. ¿Por qué? Se han desenfocado, se han apartado. Incluso algunos han permitido el pecado y a veces se aparta incluso del camino o retrocede incluso. Dios no quiere eso. O de repente recibiste un golpe en la vida en la cual te ha hecho que caigas a la lona. ¿Qué quiere Dios? ¿Quiere que estés ahí? ¿O te has estancado y ahí estás en el suelo, en la lona, en tu cama, inactivo, sin hacer nada? Dios no quiere que estés así. Dios no quiere que estés en esa situación. Por eso dice, levántate. Jonás fue botado por el pez y estaba en la playa, echado. ¿Qué le dice? Levántate, Jonás. Ve. Y él justamente se levantó. Y esto nos hace recordar también la gran comisión, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De igual forma, no podemos estar inactivos, no podemos estar ahí. Nos dice, por tanto, id y hacer discípulos. Muévete, no te quedes inactivo. Muévete, obedece al mandato. No obstante, Dios continúa llamándonos a comenzar de nuevo, aún donde nos habíamos quedado. Hebreos 12:12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Quizás te sientes así, con las manos caídas, desanimado, las rodillas paralizadas, no quieres caminar, estás en un estancamiento, te sientes allí que ya no hay cómo continuar, ya no tienes fuerzas. ¿Qué te dice el Señor? Levántate. Levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas, ponte de pie. Cumple tu ministerio. Yo te voy a restaurar. Yo te estoy dando una segunda oportunidad. Yo quiero usarte. Yo quiero que tú seas de bendición. Pero obedece. Levántate. Y es lo que hizo. Hay momentos que en mi vida he tenido cierto desierto espiritual, ¿no? Y Dios me ha tenido que corregir. Y doy gracias a Dios que ha habido momentos en el cual me ha hablado el Señor. Y a veces hay momentos muy especiales, cuando hay campamentos, cuando hay retiros. Dios habla de una manera muy especial y a veces ahí es donde Dios hace para que tú te corrijas y tú puedas. Y ahí es donde Dios te da una segunda oportunidad, donde tú puedas levantarte. ¿Cuántos han vivido un retiro y Dios les ha hablado en ese retiro? Mire, hay varios que están levantando, ¿no? Sí, tenemos varios retiros, ¿no? De los jóvenes, el EGED, de los varones, el EBEG, de damas, el EMEG, bueno, luego queremos tener para matrimonios. Y hay otros tipos de retiros más.
Pero Dios, campamentos también, o eventos, ¿no? En el cual Dios, a través de su palabra, te habla, te da una nueva oportunidad. Y Dios ha sido bueno, muchas veces me ha dado esa oportunidad para acercarnos. Bueno, y Jonás entonces tuvo que caminar varios kilómetros y por toda la ciudad, que era por 3 días de camino, nos dice, y no fue fácil. De acuerdo en que los judíos odiaban a los ninivitas, él más todavía, pero lo hizo, cumplió. No le fue fácil. Tenía que hablar a estos ninivitas que eran perversos, idólatras, pero Dios anhelaba su salvación y regeneración. A veces nosotros desechamos a las personas también. No, esos pecadores merecen morir. Pero Dios aún también le está dando una oportunidad a los de Nínive a que se arrepientan, porque Dios los iba a destruir por su maldad. Pero Dios usó a Jonás para que sea instrumento, para darles una oportunidad. ¿Y qué hay que hacer con la oportunidad? Aprovechar, mis hermanos. Y segunda cosa que hizo, entonces hay que ir y proclamar el mensaje de la palabra de Dios. Fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y predicaba diciendo: y aquí en 40 días Nínive será destruido. Miren, es interesante que cuando la primera vez él recibió el llamado, la orden de ir, no escuchó la palabra de Dios, escuchó su propia palabra, su propia voluntad, su propio deseo. Y ahí es donde desobedeció y le fue mal. Y a veces nosotros igual no escuchamos la palabra de Dios, escuchamos nuestra voz interior, escuchamos nuestros propios pensamientos, nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos. Y hacemos lo que a nosotros más nos parece. ¿Y cómo terminamos? Mal, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando escuchas y entiendes cuál es la voluntad de Dios y obedeces, Dios te va a usar. Vas a ser de bendición porque vas a hacer la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Vemos entonces cuán importante es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que dirige nuestras vidas. Mi hermano, ¿quieres saber la voluntad de Dios? Tienes que conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios, por eso ponemos énfasis. Estudia en la Academia Bíblica. No dejes de congregarte. Escucha las prédicas, escucha el mensaje. A las reuniones de las redes, las células, donde hay palabra. Por eso, en una reunión de red, en una célula, no podemos dejar de solo tener un tiempo de coinonía, que solo tener un tiempo. Siempre tiene que la palabra, porque la palabra que transforma, porque la palabra es la que nos habla, porque la palabra es la que va a permitir Dios usar para nosotros y poder corregirnos, para mostrar su voluntad. Y es lo que pasó con Jonás. Y tuvo que obedecer y predicar la palabra que Dios le dio. ¿Y cuál era? Decirles: y aquí en 40 días Nínive será destruida. Eso es lo que tenía que transmitir, ese mensaje. Y entonces Jonás no era un falso profeta, fue un profeta que fue en primer instante desobediente, pero ahora está siendo obediente al Señor y comenzó a decir: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Jonás no perdió esta segunda oportunidad. Dios lo usó. Él se dejó guiar por Dios y predicar lo que Dios le dijo que dijera. Dios nos da oportunidades para cambiar nuestros caminos, para crecer espiritualmente, para hacer su voluntad. No debemos desaprovechar esas oportunidades, sino aprovéchalas al máximo para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, siendo obedientes a lo que Dios nos ha encomendado. ¿Cuántas veces Dios ha salvado tu vida? Yo tengo varias. Me acuerdo
de pequeño, casi a los 6 años, me iba a ahogar. Dios permitió que no muriera ahogado. Me acuerdo un paradero por Puente Nuevo también. Estaba con mi hijita Joana de la mano, cruzando. No sé cómo cruzamos, pero un camión frenó y por poco, así nomás aquí. No, ya no salía para contarla. Pero ahí, igual, otro accidente, una combi, estamos adelante y justamente con mi hijita Joana chocó, no sé, pero nosotros quedamos ahí bien, pero había otro carro adelante que había chocado al otro y había en la Panamericana. Pero el otro salió el conductor por la ventana y en el piso, muerte segura, ¿no? Pero Dios, ¿de cuántas veces? O sea, hasta de repente una enfermedad grave Dios te ha dado. ¿Para qué te ha dado la oportunidad, Dios? Te está permitiendo que vivas o te ha permitido que pases una dificultad. Dios te está dando una segunda oportunidad. ¿Y qué quiere que hagas con esa oportunidad? Que la aproveches. Seas obediente al llamado de Dios, a lo que Dios quiere que hagas, que cumplas tu propósito aquí en la tierra. Si es que no te ha llevado su presencia, es que todavía Dios quiere que cumplas el propósito por lo cual estás aquí en la tierra. Sé obediente. Y cuando somos obedientes, Dios nos usa. Tercer punto, cuando obedecemos, Dios nos usa. Y nos usa tremendamente. La obediencia a Dios no solo trae bendición en nuestras vidas, sino que también nos permite ser instrumentos de su gracia. Cuando obedecemos a Dios, Él nos usa para que el mensaje de Dios, ese mensaje de esperanza y salvación, llegue a los demás. Miren, cómo acá, qué es lo que se logró, qué pasó, cómo usó Dios a Jonás. Primero, las personas pueden comenzar a creerle a Dios. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ojo, el mensaje que transmitía Jonás era el mensaje de Dios. No era lo que él decía. No se predicaba a sí mismo Jonás. Ah, sí, creemos a Jonás lo que está diciendo. No. ¿A quién creyeron? A Dios, porque él predicó la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y la gente comenzó a creer. Lo de Nínive dice ahí textualmente, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y que dice, y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio. Cilicio es una ropa con tejidos en el cual se ponían como sinónimo de luto, de duelo, de dolor. Cilicio, ropas especiales que se ponían. Desde el mayor, dice, hasta el menor de ellos. O sea, todos, chicos y grandes, importantes o no importantes, todos se cubrieron de cilicio, creyeron. Un gran avivamiento había ahí en este lugar. Cuando tú predicas la palabra de Dios, tú puedes ser usado grandemente por Dios. Noten aquí, no le creyeron a Jonás, sino creyeron a Dios. Nuestro principal objetivo es que la palabra de Dios llegue a los corazones de estas personas. Cuando creen, Dios se va a manifestar en sus vidas y es de bendición para otros. Segundo, las personas pueden corregir su mal camino. Miren, e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes. O sea, el rey, miren, el rey mismo reaccionó al mensaje. ¿Y qué hizo? Mandó el rey y de sus grandes, o sea, sus gobernantes, los que están con él, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. Clamen a Dios fuertemente, conviértanse cada uno de su mal camino. Miren, tanto era el ayuno que no solo
convocó a que ayunen las personas, aún los animales, los bueyes, las ovejas, hasta la mascota podemos decir, ayunar. Pónganse el cilicio como clamor a Dios de la necesidad de buscarle a Dios. Clamen a Dios fuertemente. Y es lo que tenemos que hacer. Momentos difíciles, buscar a Dios, clamarle a Él. Conviértanse cada uno de su mal camino. Dios no estaba interesado en exterminar a los malos. Se trataba acá de personas que quería Dios que se conviertan y sean temerosas a Él. 3. Las personas pueden arrepentirse de sus malas acciones. Miren, dice allí, es interesante leerlo, el mismo texto en la versión NTV. Tanto el pueblo como los animales tenían que vestirse de luto. Y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe que puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya? Uno no solo busca que la gente crea en Dios, sino que produzca cambio de actitud en su corazón. Aquí tenían que arrepentirse de su maldad. O sea, dos cosas acá, que se conviertan de sus caminos y se arrepientan de lo que habían hecho. El arrepentimiento era, ¿se acuerdan? ¿Cómo eran estos hombres? Sus manos había maldad, había sangre, habían matado, eran terribles. Se estaban arrepintiendo de eso, de lo que habían hecho. Pero no solo se estaban arrepintiendo de lo que se habían hecho, o sea, no solo un pesar, sino que tenía que haber cambio de actitud, convertir su camino. O sea, acá el arrepentimiento y la conversión van de la mano, o sea, tiene que ver, me doy cuenta de mi pecado, de mi error, de mi desobediencia, de lo que estoy haciendo mal a Dios. Estoy yendo hacia el pecado, estoy en mi camino de desobediencia. Me doy cuenta de ello. Pero no solo me doy cuenta, ¿qué tengo que hacer? Es girar, cambio de actitud y dar la espalda al pecado, a mi desobediencia. Ahora ir a Dios, buscarle en santidad, obedecerle. Ese es convertir tus caminos, conversión, arrepentimiento de tu pecado. Un verdadero arrepentimiento tiene que involucrar un cambio de actitud, un giro de 180 grados, convertir tu camino. Si estaba yendo por el camino incorrecto, ya no, ahora voy por el camino correcto. Jonás, en su llamado a obedecer, él no obedeció, se fue por el camino contrario, pero ahora Dios lo llamó a que le obedezca, a que le sirva, y entonces ahora cogió el camino correcto de la obediencia a Dios. Y eso logró que también la gente de Nínive reconociera su pecado y se convirtiera de su mal parecer, de su maldad. Y ellos se humillaron delante de Dios, poniéndose el cilicio, símbolos externos, lo que estaba pasando en su corazón. La obediencia a Dios no es una carga, sino un privilegio. Cuando obedecemos a Dios, nos abrimos a las oportunidades que Él tiene para usarnos en sus planes y para poder bendecir a los demás. Dios usó a Jonás para que todo un pueblo fuera salvado de la destrucción, de la ira de Dios. Recuerda, las personas que no tienen a Cristo ya están bajo condenación, están bajo ira, que si no tienen a Cristo en su corazón, su vida, su destino es lejos, estar lejos por la eternidad de Dios. Dios no quiere eso. Por eso que Dios te llama
a cumplir tu ministerio, a cumplir la misión que Dios tiene para ti aquí en la tierra, sus propósitos. No seas desobediente, cúmplelo y Dios te va a usar de bendición. Recuerda, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Verso 10. Y vino Dios, y vio Dios lo que hicieron los de Nínive, ¿no? Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La NBI nos aclara un poco mejor el texto. Dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Dios cambió de parecer, ya no iba a destruirlos, les dio la oportunidad y ellos también la aprovecharon, porque Dios está dispuesto a perdonar. Entonces, pese a la maldad de Nínive, Dios les ofreció la oportunidad para cambiar. Su misericordia es infinita y alcanza a todos aquellos que se arrepienten sinceramente. Nínive se arrepintió de su pecado. Dios cambió su parecer de destruirlos. Él cambió el corazón de ellos. Y entonces ellos vieron la misericordia de Dios. Y esta sentencia fue detenida. Un corazón arrepentido Dios nunca desecha. Cuando tú te arrepientes, Dios no desecha ello. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O lo que dice el salmista también, 51:17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia. Dios permite a veces que pases situaciones para quebrantarte, para que te humilles ante su presencia y reconozcas, yo ya no puedo, ya no quiero hacer mi propia voluntad, yo no quiero seguir mi propia palabra, quiero ser ahora obediente a ti. Yo ya no soy, yo no quiero gobernar mi propia vida, quiero que tú gobiernes. Para eso me humillo, te pido perdón. Quiero ser ahora obediente, que tú seas el Señor de mi vida, el que gobiernas mi vida. Dios se complace cuando nosotros tenemos un corazón quebrantado de arrepentimiento y Él transforma nuestra vida. Dios está siempre a perdonarnos. Siempre está presto a un corazón arrepentido que busca a vivir conforme a su voluntad. Dios quiere que cumplamos su voluntad. Para ello tenemos que serle obedientes. Dios te llama a cumplir. El mensaje de Jonás es un mensaje de esperanza y transformación. Nos recuerda que Dios es un Dios amoroso, misericordioso, lleno de oportunidades, que nosotros tenemos que aprovechar. Este mensaje nos lleva a vivir una vida de obediencia, de arrepentimiento y de fe, sabiendo que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y usarnos para llevar su luz al mundo. Vamos a aprovechar la oportunidad de Dios. Sé obediente. ¿Vamos a obedecer? Oramos. Oh Señor, tú nos has llamado a cada uno de nosotros a cumplir la misión de llevar tu palabra, proclamarla, de ser testigos, que podamos llevar tu evangelio aún personas difíciles como los de Nínive. Pero perdón cuando hemos hecho nuestro parecer y no hemos obedecido. Hemos sido desobedientes y hemos hecho cualquier otra cosa
menos hacer tu voluntad. Señor, perdónanos. Aún nos corriges para que nosotros nos demos cuenta de nuestra desobediencia. Quizás, mi hermano, mi hermana, te sientes en una situación como la que Jonás, en la cual estás pasando situaciones difíciles que son fruto de tu desobediencia. Dios te está corrigiendo. Quiere que te des cuenta de tu desobediencia. Y Dios te está dando una nueva oportunidad, una segunda oportunidad. Y quiere que ahora seas obediente. Y que a través de esa obediencia tú seas no solo bendecido, sino seas de bendición a otros. Que otros puedan creer a Dios, que otros puedan convertirse, que otros puedan ser salvos. Dios quiere usarte, pero tú no seas el obstáculo para cumplir la voluntad de Dios. Dios quiere quebrantarte para transformar tu vida, para que Jesús sea el Señor en ti, para que tú dependas de Él, que su palabra sea la que te guíe. Dile, Señor, quiero levantarme e ir donde tú me has encomendado y predicar tu palabra. Quiero ser obediente. Ayúdame, Señor, a hacerlo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén.